Desde los mitos de la Edad Media hasta novelas de fantasía y los populares programas de televisión con horribles últimas temporadas, hay una criatura mística que ha resistido la prueba del tiempo una y otra vez. Durante casi el tiempo que los seres humanos se han reunido y compartido historias, la imaginación de innumerables generaciones ha sido cautivada por la misma imagen. Un enorme reptil alado volando por los cielos, a veces representado como una criatura sabia y noble, y otras veces temido mientras lanza fuego sobre sus enemigos. Desde que ha habido gente para contarles, siempre ha habido historias de dragones, ya sean benevolentes o monstruosos. Pero estas son solo historias, ¿no es así? Pero seguramente una leyenda no sobrevive durante tantos siglos sin una razón, y con todos los demás mitos y folclore antiguo que la Fundación SCP ha descubierto que son ciertos, ¿quién puede decir que todavía no hay dragones en algún lugar de las montañas? SCP-3844 fue una de esas criaturas. Descubierta por primera vez en 1906, se descubrió que una criatura exactamente como las leyendas descritas vivía en los Dolomitas, una cadena montañosa ubicada en el noreste de Italia. Uno de los primeros en verlo fue un hombre llamado el Dr. Lester Fegmont, y le contó sus hallazgos a un amigo, Frederick, en una carta que la Fundación SCP mantiene archivada. Este documento es uno de los primeros avistamientos registrados de SCP-3844, y detalla cómo Lester finalmente se encontró cara a cara con la bestia alada de la leyenda. Habiendo visto algo que reconocieron instantáneamente como un dragón, Lester, su socio Galveston y un guía atravesaron las laderas de las montañas Dolomitas para encontrar el lugar donde la criatura había hecho su hogar. Según la descripción de la bestia en la carta de Lester, se elevó sobre un pico, dejó escapar un rugido bajo que soltó la nieve de la ladera de la montaña y luego se perdió de la vista. Sus alas bloqueaban el sol como una nube que pasa por encima. Ojalá todo el laboratorio pudiera haberlo visto. Después de 2 horas, el grupo llegó a la caverna del dragón. Por la forma en que Lester lo describió, el lugar era como la guarida de Smaug, el famoso dragón que aparece en El Hobbit de J.R.R. Tolkien. La cueva estaba repleta de tesoros y parecía extenderse más profundamente en la montaña de lo que los suministros que habían traído con ellos les permitirían explorar. Pero no había ni rastro de la criatura que habían visto volando por encima. Renunciando a su búsqueda, el grupo comenzó a salir de la cueva llena de tesoros, preparándose para bajar de las montañas por el camino por el que habían venido. Pero luego escucharon el rugido. Aún en la guarida del dragón, Lester no tenía idea de si el sonido venía de delante o de atrás, hasta que vieron a la criatura fuera de la entrada de la cueva. Lester estaba aterrorizado, pero luego se dio cuenta de algo. El dragón no estaba tratando de amenazar a los hombres, estaba dando la bienvenida al intrépido trío como sus invitados. SCP-3844 aparentemente habló muy elocuentemente al grupo, sonando como un caballero, según Lester. Parecía poseer algún tipo de habilidad para cambiar de forma, ya que la carta describe que la criatura cambió su forma para parecerse a un hombre joven para hacerlos sentir más relajados. El dragón se refirió al grupo como una nueva era de caballeros y parecía estar muy al tanto de la actualidad de 1906. Lo que siguió fue una larga negociación entre Lester y SCP-3844, acordando términos que mantendrían al dragón confinado a la cordillera de los Dolomitas y lejos de las miradas indiscretas del público. Parecía que el grupo había sido enviado para tratar con SCP-3844 en nombre de los funcionarios italianos. En su carta, Lester mencionó su incertidumbre al depositar su confianza en la criatura, esperando no ser traicionado, y transcribió las condiciones acordadas. El dragón, cuyo nombre aparentemente era Zarnok, pero también conocido como la Anomalía, debía limitar la cantidad de veces que se aventuraba a salir de su cueva a una sola vez al día, y mantener sus vuelos dentro del área de los Dolomitas. También se le recomendó a Zarnok que se abstuviera de rugir o vocalizar cada vez que abandonara su guarida. A cambio, Lester y su Fundación de Investigación de Anomalías enviarían a un embajador para hablar con el dragón una vez a la semana, y castigarían a cualquiera que intentara robar cualquier artefacto valioso del tesoro de la criatura. Por último, la nación de Italia juró alentar a sus ciudadanos a evitar viajar a las montañas Dolomitas y desacreditaría públicamente cualquier reporte de testigos presenciales, negando la existencia de Zarnok. Pasaron muchos años y el Dr. Lester Fegmont ascendió en las filas de la Fundación SCP, llegando a ser conocido como O5-2, miembro del infame Consejo O5.
SCP-3844 se mantuvo confinado en la misma área dentro de los Dolomitas, pero los métodos para mantenerlo allí comenzaron a cambiar. La Fundación estableció un perímetro alrededor del área, evitando la entrada de civiles. Instalaron artillería antiaérea cerca de la cueva donde se encontró a Zarnok por primera vez, para ser utilizada contra el dragón en caso de una brecha de contención a gran escala. Se enviaron investigadores para estudiar a la criatura, tomar lecturas de temperatura y radiación, probar el coeficiente intelectual de SCP-3844 y proporcionarle revistas sobre ciencia, naturaleza y actualidad como material de lectura. La Fundación se enteró de que SCP-3844, al igual que los dragones de leyenda, era capaz de respirar fuego. O más exactamente, la bestia podía expulsar un vapor de metano de su boca y luego encender este gas por medios desconocidos. Zarnok podía hablar al menos 7 idiomas y afirmó que podía imitar la forma de cualquier humano. Se estimó que el contenido de la guarida del dragón valía casi $13.4 millones estadounidenses, y se supo que SCP-3844 se enterraba debajo del tesoro cuando dormía. Si esos rasgos suenan familiares, es porque son todas ideas recurrentes que aparecen en las diversas leyendas de dragones de todas las épocas. De hecho, SCP-3844 afirmó haber sido la inspiración detrás de muchos mitos europeos que giraban en torno a los dragones. Incluso afirmó que había sido el modelo de la bandera de Gales, que presenta una representación de un dragón rojo en el centro. De vez en cuando, O5-2 todavía visitaba a su viejo amigo SCP-3844 para charlar en la cueva del dragón. Durante una de sus conversaciones, el dragón y O5-2 discutieron algunos de los muchos avances científicos que los seres humanos habían logrado a lo largo de los años, que SCP-3844 aprendió a través del material de lectura que se le había proporcionado. SCP-3844 preguntó: ¿cuánto tiempo han sabido acerca de la naturaleza de la luz? A lo que el Dr. Fegmon respondió: por décadas. El dragón también preguntó sobre lo que llamó el funcionamiento interno de nuestro bloque de construcción más pequeño, y O5-2 explicó que la humanidad había dividido el átomo durante la Segunda Guerra Mundial. SCP-3844 luego preguntó si la ciencia podía explicar su especie, expresando un anhelo de estirar sus alas nuevamente y dejar los confines de su cueva. O5-2 negó la solicitud del dragón, alegando que los avances en la tecnología de radar representaban un riesgo potencial para SCP-3844 si se le permitía tomar vuelo. Se ofreció al menos encontrar una manera de hacer que la casa del dragón fuera más grande y más cómoda antes de despedirse de la criatura. Al separarse, ambos dijeron que esperaban volver a verse, algo que harían, pero solo una última vez. Cuando se reunieron por última vez, O5-2 regresó a la cueva a petición de SCP-3844. El dragón se sorprendió al ver que Lester seguía vivo después de tantos años, y no había sucumbido a la vejez y la muerte como lo hacen la mayoría de los humanos. El doctor explicó que como miembro del Consejo O5 se lo mantuvo en condición pristina, mediante taumaturgia y tecnología temporal. El dragón lo describió como mágico, y O5-2 argumentó que todo en el mundo se puede explicar con ciencia si uno lo examina durante el tiempo suficiente. SCP-3844 estuvo de acuerdo, aunque parecía derrotado por esa admisión. Le pidió a Lester que explicara qué pensaba que eran las estrellas, y el doctor naturalmente dio una respuesta científica: bolas de gas llameante. Si quieres que sea más específico, podría enumerar sus componentes químicos. El dragón ya era consciente de esto gracias a su material de lectura, pero luego preguntó: ¿sabes lo que me dijo una vez un duque hace muchos años cuando le pregunté lo mismo? Dijo: son lucecitas del cielo. Su voz hablaba con asombro, muy parecida a la tuya cuando nos conocimos. Al principio, O5-2 pensó que la criatura estaba afligida por los avances que la humanidad había hecho en la ciencia y cómo les había permitido comprender mejor el mundo. Pero SCP-3844 lamentó la muerte del espectáculo, la muerte de la creencia en los milagros. Me gustaría poder aceptar la ciencia, pero me quita mucho de lo que disfruto de este mundo nuestro. La bestia se lamentó antes de agregar: parece que soy alérgico a eso. Aprender sobre el mundo que lo rodeaba con tanto detalle le había robado a SCP-3844 su disfrute del mundo. Saber que todo podía ser explicado y reducido a la ciencia entristeció al dragón, perdiendo la maravilla que proviene de no saber todas las respuestas. Con el corazón apesumbrado, la antigua criatura proclamó que quería romper el acuerdo que había hecho con el Dr. Fegmon hacía tantos años. O5-2 trató de discutir con la bestia, de convencer al dragón de que se quedara en su guarida, pero Zarnok no había sentido el viento bajo sus alas en más de 100 años y deseaba estar con otros de su especie. O5-2 comentó: pareces bastante confiado, cuando el dragón anunció su intención de volver a volar libremente. La confianza es todo lo que me queda. No quiero creer que el mundo ya no necesite sus rarezas.
Lamentablemente, el vuelo de Tarnok no iba a durar. Según lo dictado por los procedimientos especiales de contención de la Fundación, SCP-3844 fue neutralizado, derribado por los cañones antiaéreos que estaban colocados alrededor de su caverna. La antigua y noble criatura ya no estaba, asesinada por querer ser libre, por anhelar creer que el mundo todavía podía ser un lugar lleno de maravillas. Curiosamente, los restos del dragón que recuperó la Fundación SCP parecían de hecho ser los de un Draco volans, una especie de lagarto no anómala conocida coloquialmente como el dragón volador común. Estos restos fueron mantenidos bajo observación por el personal de investigación de la Fundación, y la cueva donde SCP-3844 había pasado la mayor parte de su vida debía ser inspeccionada cada 72 horas para detectar cualquier signo de actividad anómala. Pero de alguna manera, por medios aún inexplicables para la Fundación, la entrada a la cueva pareció desaparecer casi por completo. El área donde se había encontrado a SCP-3844 y luego se mantuvo prisionero ya no contenía una caverna. La guarida llena de riquezas, gemas y objetos de valor se había desvanecido, y en su lugar había un pequeño agujero. Detrás de él, dragones. Desde la muerte de Tarnok, la designación de SCP-3844 ha sido reasignada a una colección de grandes reptiles alados que residen en las profundidades de varias montañas del mundo. La Fundación SCP recibió múltiples informes confirmados de estas criaturas que viven en el Himalaya, las montañas rocosas, los Apalaches, los Andes y las cordilleras Dolomitas, donde se descubrió la primera instancia de SCP-3844 tan atrás como 1906. Siendo el más familiarizado con Tarnok, O5-2 fue asignado para investigar la aparición repentina de estas criaturas, y se le asignó el desafío de contenerlas. Tarnok había sido asesinado por la Fundación por no querer más que ser libre en un mundo de maravillas e intrigas. Sin embargo, una cosa parecía clara: no era el único de su especie. No lamentes demasiado la pérdida de Tarnok, ya que puedes tener la seguridad de que todavía hay dragones viviendo en las montañas. Ahora ve a ver SCP-1762, donde fueron los dragones, y SCP-348, un regalo de papá para más SCPs que te harán llorar.